vamos a ver una complicación de ruptura diafragmática. Entonces, si el paciente tiene ruptura del diafragma y es del lado izquierdo, puede tener como complicación una herniación del intestino delgado, Entonces, vamos a poner el tórax y la cavidad abdominal. Entonces, aquí tenemos el esófago, aquí va el esófago, aquí está el estómago, y aquí tenemos, enfrente tenemos la tráquea. Entonces, aquí está la tráquea, bronquio derecho, aquí está el pulmón, y aquí tenemos el diafragma. Aquí viene así el diafragma, y seguimos con el tracto gastrointestinal. Aquí está el estómago, aquí está la primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Entonces, así está el tórax, aquí está la cavidad abdominal. Si tenemos ruptura diafragmática, generalmente del lado izquierdo, podemos tener una herniación del intestino delgado. Entonces, si aquí tenemos ruptura del diafragma o del hemidiafragma izquierdo, aquí en donde está el intestino delgado, podemos tener que un asa intestinal se puede herniar. Entonces, por ejemplo, obviamente no es así de fácil el tracto gastrointestinal, yo lo pongo así, pero pues da un montón de vueltas. Entonces, digamos que un asa intestinal protruye por aquí. Un asa intestinal se hernió por este hoyo que se hizo de la ruptura diafragmática, herniación del intestino delgado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si el intestino delgado, si se estrangula el intestino delgado? Vamos a tener necrosis del intestino delgado. Entonces, complicación de herniación del intestino delgado va a ser estrangulación de la hernia. Ya en otro video vimos específicamente cómo está la estrangulación. Esto es, si tenemos que el intestino delgado está pasando por un orificio, ¿qué es lo primero que se va a bloquear? El drenaje, bueno, el suplemento arterial, el suplemento de sangre por medio de la arteria, o el drenaje venoso. Primero vamos a tapar la vena. Entonces, no vamos a tener el drenaje venoso, o el drenaje venoso de la región herniada va a estar parada. Pero ¿qué pasa? La arteria sigue irrigando al intestino delgado. Y entonces, ¿qué pasa con el intestino delgado? Va a estar congestionado de sangre porque está recibiendo sangre, pero no se está drenando la sangre porque tenemos tapada la vena. Todo ese proceso específico ya está en otro video, aquí nada más como un repaso. Si tenemos tapada la vena y la arteria sigue patente, o sea, todavía no está siendo obstruida porque entramos aquí a este orificio pequeño, si la arteria sigue irrigando el intestino delgado y no podemos drenar la sangre, el intestino delgado se congestiona y entonces se va a hinchar. Y si se hincha y está herniado, ya no puede regresar. Se puede herniar por este hoyo pequeño, pero si se hincha, ya no puede regresar porque está más hinchado, está más grande que el hoyo por donde entró. Entonces, complicación de una hernia de cualquier hernia es estrangulación. Entonces, paciente que viene con ruptura del diafragma, generalmente del lado izquierdo, puede tener herniación del intestino delgado. Y esto puede terminar en estrangulación del segmento herniado. ¿Por qué del lado izquierdo? Por dos razones. Una, porque aquí tenemos el hígado. Entonces, en un sentido, el hígado pues protege esta parte del diafragma. Y otra, generalmente el intestino delgado, las asas intestinales, están más del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces, si vamos a tener una herniación intestinal, pues es más probable que sea del lado izquierdo que sea del lado derecho. Y siempre que tengamos una ruptura o que sospechemos de una ruptura del diafragma, como es por ejemplo si tenemos un trauma por una bala, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo sabemos si el paciente no tiene ruptura del diafragma? ¿O cómo excluimos que el paciente tenga ruptura del diafragma? Entonces, el diagnóstico se hace con laparoscopía. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a visualizar el hemidiafragma izquierdo, porque generalmente es más común que tengamos daño al hemidiafragma izquierdo que al derecho. Entonces, paciente que viene con ruptura del diafragma o que pensamos que puede tener ruptura del diafragma, lo diagnosticamos con laparoscopía y vamos a visualizar el hemidiafragma izquierdo. Si tenemos ruptura del hemidiafragma izquierdo, tenemos riesgo de hacer herniación del intestino delgado. Y si tenemos herniación de las asas intestinales,
esto puede terminar en una estrangulación de la hernia, en donde la hernia ya no puede regresar. Entonces el intestino delgado va a sufrir y finalmente vamos a tener necrosis y vamos a tener que remover esta sección del intestino delgado. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento obviamente después cirugía, una para regresar el asa herniada y otra para cerrar aquí la ruptura del diafragma. Y siempre que tengamos un paciente que pensamos que puede tener ruptura del diafragma, como es por ejemplo si un paciente tuvo un traumatismo por una bala, es probable que tenga una ruptura del diafragma. No es lo más común, obviamente no es así de evidente, pero si tiene un trauma penetrante por una bala, pues podemos pensar que tiene ruptura del hemidiafragma. ¿Y cómo vamos a excluir que tenga ruptura del hemidiafragma? Haciendo una laparoscopía visualizando el hemidiafragma izquierdo. Y si tiene ruptura, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es nada más cirugía. Nos vemos en el siguiente video.